Bien, tenemos que analizar la información que sigue saliendo tras esta fenomenal clasificación que tuvimos en el Gran Premio de Mónaco. Y vamos a hablar de los principales protagonistas, de los problemas que tuvieron, analizar un poquito cómo a Leclerc se le escapó la pole, porque venía para por lo menos meterse en la primera fila, daba la sensación. Y vamos a analizar un poquito los problemas que está teniendo el coche. También vamos a hablar de Colapinto, que realmente sigue con problemas en su monoplaza, y de Max Verstappen. Bueno. Arrancando con Ferrari, un Ferrari que apuntaba para pelear por la primera fila y quedaron ambos en la tercera y cuarta posición. Aunque, si bien Mónaco es difícil, es una largada bastante complicada. Tenemos a los dos peores largadores en la primera fila y a los dos mejores largadores en la segunda fila. Entonces, podemos ver algún caos en la curva 1. Yo creo que Hamilton es el que mejor posicionado está, obviamente por largar de la parte de dentro y largar por delante de Leclerc, obviamente. Pero creo que puede ser algo bastante interesante. Si bien, como vimos en Canadá, por ahí largaron mejor, ¿no? O en Miami Verstappen largó mejor, en Canadá Antonelli largó mejor. Entonces hay que verlo cómo lo configuran para esta largada, que va a ser una de las cosas, si no lo más interesante de la carrera. Bueno, ¿qué es lo que dijo Leclerc? He tenido un problema con el coche desde Canadá. Tenemos la solución, pero no la quise probar en Mónaco. Bien, está confirmando que hay un problema con su monoplaza. Recordemos de que Leclerc venía o se quejó todo el fin de semana de problemas a la hora de frenar con su coche. Y acá, bueno, lo que decíamos, ¿no? Hay decepción en Ferrari. Esperaban por lo menos primera fila en la escudería y nada que ver. Como dijimos, quedaron en la tercera y cuarta posición. Pero quiero meterme con las palabras de Leclerc antes de pasar a la telemetría para que veamos cómo venía, ¿no? No se trata de sensibilidad del coche, sino de un problema muy específico que tengo desde Canadá. No voy a entrar en detalles, estoy teniendo muchos problemas por ahora. Me lleva pasando 2 fines de semana. Esos problemas son relacionados a la frenada, al freno del coche, ¿no? Creo que tenemos la solución, pero por varias razones no quise probarla aquí en Mónaco, ya que es un circuito donde pensé que recuperaría la confianza, pero desde la primera sesión de entrenamientos libres no ha sido así. En la Q3 de hoy probé unas combinaciones de cosas. No tengo miedo de decir que cuando me equivoco esta vez fue una combinación de cosas. Dijo también por ahí que, bueno, acá, ¿no? Que tenía aire sucio. Encontré 2 o 3 coches delante de mí que habían modificado la carga aerodinámica porque no era la misma de siempre. Para colmo, ya iba por la segunda vuelta con los neumáticos, estaban demasiado calientes y además intenté coger un poco más de velocidad. Pero ahora mismo no tengo confianza en este coche. Hasta el momento iba muy bien, lo doy todo, pero cuando no tienes confianza es demasiado arriesgado, lo que dijo Leclerc. Em, lo pensé al principio, pero creo que sería difícil alcanzar a los dos que tenemos por delante. Eso espero. Nunca empiezo sintiéndome un reto, pero en Mónaco creo que será difícil o más difícil que cualquier otro sitio, ¿no? El tema de la posibilidad de superar a los dos que están por delante. A ver, teniendo en cuenta lo que digo, que tenemos a Antonelli y a Verstappen que han tenido muchos problemas en varias largadas esta temporada y a los Ferrari que son los coches que mejor largan, creo que se presenta una largada interesante. Pero bueno, si pasa la curva 1 ya detrás de Luis, va a ser complicado, ¿no? Para Leclerc incluso el tema del podio. Pero hablando un poquito de telemetría, lo que publicó Federico Albano, podemos ver que tenemos a un Charles Leclerc que hasta el momento que comete el error, bien, acá tenemos la telemetría de los tres, Antonelli, Verstappen y Leclerc. Podemos ver que Leclerc venía marcando el mejor tiempo hasta que comete su error justamente en Tabac, ¿no? En la curva izquierda rápida donde tuvo contacto con el muro. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que Leclerc venía marcando la pauta, Verstappen 30 milésimas arriba y un Antonelli 118 milésimas arriba del tiempo de Leclerc. Es lo que se está analizando en esta telemetría. Así que realmente se le escapó ahí, tenía la posibilidad. No sé si por lo menos marcar la pole, pero porque el tercer sector, sobre todo de Verstappen, era muy fuerte, de Antonelli también. Pero por lo menos por ahí desafiar un poquito más. Ese tercer puesto creo que estaba asegurado. Y bueno, le costó todo en esa. Como se la jugó todo, ¿no? Leclerc, como tiende a ser. Y es entendible, ¿no? La pole en Mónaco era polo muro. Bueno, fue muro para Leclerc. Y otra vez se va con un gustito amargo. El Mónaco que no lo trata muy bien a Charles Leclerc, como sabemos. Pero sobre todo el tema del problema que dice que lo ha identificado relacionado a los frenos y que parece que lo van a cambiar ya para Barcelona.
esa novedad, no se la quisieron jugar acá en Mónaco, es lo que dijo. Bueno, de alguien que sin dudas ha hecho un trabajo fenomenal y poco se habla de este señor, que hemos naturalizado cosas con este señor que no son normales. Es tremendo, tremendo el avance que ha tenido Red Bull, tremendo, tremendo el avance que ha tenido este señor, sintiéndose cada vez más cómodo con el coche. Y la verdad es que quedó 43 milésimas de la pole. Y hay algo que hay que analizar para que tomemos conciencia de lo que está haciendo Verstappen. En todas las carreras que van esta temporada, solo hubo un piloto que se metió en la primera fila con los Mercedes y fue Max Verstappen. Ni siquiera los Ferrari, ni siquiera los McLaren. En las clasificaciones principales, obviamente, ¿no? Entonces, para que tomemos un poquito conciencia, clasificaciones de las carreras, ¿no? Porque en las de Miami sí tuvimos a los McLaren ahí. Pero, ¿qué es lo que dice Verstappen? Es extremadamente positivo lo que dijo Max, que, a ver, si me hubieras dicho ayer que iba a luchar por la primera fila, lo hubiera aceptado, teniendo en cuenta que hemos tenido problemas esta mañana con el coche, acabar arriba de la clasificación. Es extremadamente positivo y estoy muy contento con cómo ha ido la sesión todas las vueltas. Siempre tienen los muros y el tráfico, pero estoy contento de estar en la primera fila, a ver mañana la salida, porque estos coches son muy complicados en esta salida. Tengo dos coches detrás de mí que empiezan muy bien, pero bueno, ha sido un día bueno, lo he disfrutado, dijo Verstappen. Van más al límite que en los últimos años y con la potencia que entra el pilotaje es algo distinto, pero una vez te aclimatas y consigues la vuelta limpia, sobre todo en clasificación cuando va al fondo al límite, y es una recompensa cuando va todo bien, ¿no? Ahí preguntándole sobre los coches de este año, ¿no? ¿Qué es lo que, a ver, nos gusta a todos el hecho de ver estos monoplazas ir al límite, monoplazas más pequeños, más ágiles, y lo hemos visto cómo los pilotos realmente han tenido momentos tremendos. Me llama la atención que no hayamos tenido un accidente fuerte en Mónaco, sobre todo en la zona de la piscina, como lo vimos entrar al costado de Leclerc, entrar al costado de Russell. Realmente es tremendo, ¿no? Cómo se mueven más estos coches. Y bueno, veremos de cara a mañana. ¿Qué es lo que tiene en contra Verstappen? Que larga del lado afuera y no larga muy bien ese Red Bull. Es lo que necesitaría prácticamente que Kimi se quede parado y ahí aprovechar, ¿no? Que se quede parado y le haga un poco de tapón a los Ferrari atrás. Que, bueno, hay que ver, ¿no? Kimi ha tenido malas largadas, se ha quedado parado en varias, Verstappen también, pero parece que en las últimas carreras lo han solucionado. En Montreal largó muy bien Kimi, en Miami largó bien Verstappen, entonces hay que ver por ese lado. Yo creo que está en desventaja, sobre todo teniendo a un Hamilton atrás y por la cuerda, ¿no? Que le puede complicar a Verstappen. Hablando un poquito del piloto argentino, de Franco Colapinto, que, bueno, cortó esa racha que tenía el piloto argentino de 2 quali 3 consecutivas y explica los problemas en Mónaco. Lo que dijo es que la situación no es tan terrible como parece. Recordemos de que lo dejó 14º, Gasly terminó en la 9ª posición. Otra gran clasificación del piloto francés. Se invirtieron prácticamente la situación a lo que fue Canadá, ¿no? En el que, Colapinto se metió a quali 3 y Gasly quedó eliminado en quali 2. Pero sigue con problemas de confianza en el coche. Y es lo que analizábamos con Leclerc. Si realmente tenés un problema a la hora de frenar, a la hora de tener confianza en el coche, en Mónaco eso se multiplica, ¿bien? Ves la diferencia cuando un piloto tiene confianza y cuando no la tiene. Y lo que dice justamente es algo que le ha fastidiado todo el fin de semana a Colapinto. Los frenos no han estado funcionando muy bien este fin de semana. Realmente he tenido muchos problemas con el bloqueo tanto del tren trasero, del tren delantero como del tren trasero todo el tiempo. Bueno, lo vimos en práctica libre 2 donde bloqueó, fue contra la pared. Por suerte no rompió el coche. En la práctica libre 3, frenando en la horquilla, lo perdió de atrás, ¿no? Se le bloqueó la pared trasera y lo perdió. Entonces eso te va quitando confianza, ¿no? Lo que dice Franco, cuando no tenés confianza en los frenos acá, es muy complicado rodar cerca de los muros. En líneas generales no ha sido un fin de semana fácil hasta ahora, pero por supuesto sabíamos que este circuito iba a ser un poco particular y diferente por todas las curvas de baja velocidad. Simplemente este fin de semana no hemos logrado encontrar el funcionamiento adecuado. De cara a la carrera, no hay mucho que hacer, ¿no? 14º. El equipo obviamente si tiene que priorizar, va a priorizar a Gasly. Necesita un caos total, Franco, para apuntar a algo. Es la realidad. Estamos muy cerca del quali 3, solo a 2 décimas. Con las sanciones que tuve fueron bastante malas. La situación no es tan terrible. No es un circuito muy diferente, simplemente este fin de semana no me he sentido tan cómodo. Es lo que dice Franco, por supuesto tenemos que seguir empujando. Ojalá mañana sea una mejor carrera. Evidentemente es muy difícil adelantar, veremos qué pasa. Tenemos que seguir trabajando. Veremos por ahí si Franco intenta alguna maniobra o no.
Me acuerdo en Fórmula 2 es una linda maniobra acá, Franco, pero veremos. La verdad es que es una situación en la cual es muy difícil adelantar. También hay que ver cómo se comportan estos coches con el tema del overboost, ¿no? Por ahí la mayoría seguramente guarde el overboost cuando vas a menos de un segundo el que está por delante, que lo podés activar para seguramente lo que sea todo el túnel, ¿no? Salir bien de Mirabo baja y apretar a fondo, gastar toda la batería ir y ver si tenés alguna posibilidad de tirarte en la chicana. Creo que es la única posibilidad. Son coches un poquito más chicos, pero también va a ser muy, muy difícil adelantar, como siempre lo ha sido en Mónaco, y eso te complica. Hacer una estrategia alternativa es probablemente la posibilidad que tenga Franco, esperar algún virtual safety car, alguna bandera roja, algún safety car que por ahí le pueda ayudar. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.